¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a comenzar con la teoría del nuevo tema. Son las sentencias repetitivas o cíclicas o bucles, los famosos for, while y do while, que se repiten en todos los lenguajes, ¿sí? Y con una sintaxis casi idéntica en los lenguajes que son descendientes del lenguaje C, ¿no? Como JavaScript, Java, C Sharp, PHP. Bueno, entonces, como ya las nombré, está ya dicho que son tres sentencias, el for, el while y el do while. Ahora bien, formalmente, en la clase, en el curso, nosotros decimos que las sentencias repetitivas se dividen en tres tipos de sentencias repetitivas. La sentencia repetitiva cuyas repeticiones están controladas por una cantidad, por la cantidad misma de las repeticiones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo quiero repetir un conjunto de sentencias una determinada cantidad de veces, voy a usar una sentencia repetitiva controlada por cantidad de repeticiones, por la cantidad de las repeticiones. Esa es la sentencia for. Después están las sentencias repetitivas, donde la repetición de un conjunto de sentencias está controlada por una condición de permanencia en el ciclo de las repeticiones, ¿no? Y ellas son las que están controladas por una precondición, el ciclo while, o las que están controladas por una postcondición, el ciclo do while. Dicho de una manera muy simple y concreta, vamos a repetir un conjunto de sentencias mientras una condición se cumpla. Cuando esa condición deja de cumplirse, nos vamos a ir a la siguiente sentencia que esté fuera de la sentencia repetitiva, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos con la de cantidad, la controlada por cantidad de repeticiones, es la sentencia for. Para el diagrama de Lindsay, lo que vamos a usar es este diagramita, donde tenemos dentro del rectángulo que estoy delimitando con el cursor del mouse, tenemos el conjunto de sentencias que yo quiero repetir. Por supuesto, el objetivo de las sentencias repetitivas es repetir. Repetir un conjunto de órdenes, un conjunto de sentencias. Entonces, yo lo que quiero acá es repetir las sentencias S1, S2, S3 hasta la Sn una determinada cantidad de veces. ¿Cómo se va a controlar esa repetición? Bueno, vamos a usar lo que se denomina una variable contadora. En este caso la llamé i. Y en este círculo, en la mitad inferior del círculo, se pone cuál va a ser la variable contadora que tiene que estar declarada, ¿sí? Depende de la versión de C que utilicemos, se debe declarar antes o se puede declarar dentro del mismo for. Ahora vamos a ver ejemplos. En este caso decía, la llamé i, pero puedo llamar a la variable contadora cont1, número de paso, número de repetición. Buscamos nombres siempre que identifiquen cuál es el rol de la variable dentro de nuestro programa. Bueno, i es el nombre más común para las variables contadoras, para los que programamos en C, I o J, ¿sí? Después cont 1, cont 2, cont 3. Bueno, pero la pueden llamar como quieran. Entonces, tenemos i, ¿sí? Que es la variable que va a contar el número de repeticiones en el que estamos, ¿sí? En el transcurso del tiempo. T, que está entre paréntesis porque T es optativo, T es el incremento, es decir, de a cuánto quiero contar. Si no indico T, o sea, T es un
valor constante, ¿no? Puede estar dado por una variable, pero es un valor. Si no está especificado, t vale 1. Es el incremento, y si no está especificado, t vale 1. Es decir, voy a contar de a 1 los pasos. Ahora lo voy a ejemplificar. El número de paso inicial, que es K1, valor inicial de I, y el número del último paso, K2, que es el valor de corte del ciclo. Entonces, ¿cómo funciona esta sentencia? Bueno, tengo la variable I, ¿no? Que pues ya aclaramos que puede llamarse como quiera. Lo primero que se va a hacer es que la variable I va a tomar el valor K1. Luego se va a evaluar. Si I es mayor a K2, se va de este ciclo. Continúa con lo que siga en el programa, pero no va a ejecutar S1, S2, S3, SN. Si I es mayor a K2, no se van a ejecutar las sentencias que están adentro de la repetitiva. Ahora, si se cumple, ¿sí?, las va a ejecutar. Si se cumple que I es menor o igual a K2, se van a ejecutar las sentencias S1, S2, S3, SN. Y luego de que se terminan de ejecutar una vez las sentencias contenidas, se va a incrementar I en T. Este I más igual T, lo voy a aclarar rápidamente. I más igual T es equivalente, voy a ponerlo más grande, esto es equivalente a I es igual a I más T. A ver, recordemos lo que vimos con las sentencias de asignación y lo repasamos después con las selectivas. ¿Cómo se va a ejecutar esto? I está de los dos lados de la asignación, ¿no? Pero siempre primero se resuelve lo que está a la derecha de la asignación. Supongamos que I vale 1 y T vale 1 también. ¿Cómo se va a ejecutar esto? Bueno, primero se va a ejecutar la expresión de la derecha de la asignación, que va a pasar a valer 2, y luego se le va a asignar 2 a I. Por lo tanto, I terminaría con el valor 2. Estas dos expresiones, perdón, está bien. Estas dos expresiones son, estas dos sentencias son equivalentes. Lo que estamos haciendo es a I sumarle a sí misma el valor de T. ¿Sí? Bien. Entonces, se incrementa I en T y vuelve a 2. Cuando vuelve a 2, vuelve a evaluarse si con este último incremento I no se pasa de K2. Si I no se pasa de K2, vuelve a ejecutar el conjunto de sentencias, incrementa I y vuelve a evaluar si se pasa del incremento. Si se pasa del valor, límite K2. Si no se pasa del valor límite K2, vuelve a ejecutar el conjunto de sentencias y vuelve a hacer el incremento. Así hasta que supere el límite K2. Cuando supera el límite K2, no se ejecuta el conjunto de sentencias contenida y se va al siguiente paso del programa, a la sentencia que continúe fuera de la repetitiva. Un ejemplo, vamos a contar de 1 a 100. ¿Sí? Yo les voy a subir de esto, además, creo que lo hice con contar de 1 a 10, el código en C++. A ver, por ejemplo, si quiero contar de 1 a 100, declaro la variable contadora, voy a hacer un ciclo para I con valor inicial 1 y que no se pase de 100, contando de a 1, porque no está especificado el número del incremento acá. Entonces, I va a valer 1 y se va a ejecutar, mostrar el valor de I, se va a mostrar 1. Se incrementan 1. I va a pasar a valer 2. ¿Se pasa de 100? No. Muestra 2. Y se incrementan 1. ¿Se pasa de 100? No. Muestra 3. Y se incrementan 1. ¿Se pasa de 100? No. Muestra 4.
así hasta el 99, ¿sí? Y ese se va a ejecutar. A ver, se muestra 99. Se incrementa ahí. Pasa a valer 100. ¿Se pasa de 100? No, no se pasa. 100 es igual a 100. Bueno, entonces muestra 100, se incrementa ahí, pasa a valer 101. 101, ¿se pasó de 100? Sí, listo, se va del ciclo. Fin del programa en este caso, ¿no? Si no, continuaría con las sentencias que estén fuera de la repetitiva. Bueno, y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos en código. Está declarada la variable i. La sentencia se llama, en nuestro lenguaje se llama for, que arranca con este valor inicial, que no necesariamente tiene que ser 1, uno es en este problema, ¿no? Pero podría arrancar en cualquier valor inicial. Arrancamos con el valor 1, mientras, bueno, el valor tiene que ser menor o igual a 100, ¿no? A 100. Acá hay, perdón, un error mío, omití el 0. Acá tendría que ser menor o igual a 100. Entonces, arrancamos en 1. 1 es menor o igual a 100, sí. Muestro. Vuelvo al for. Se incrementa. Pasa a valer 2, ¿no? 2. ¿Es menor o igual a 100? Sí. Muestra. Se incrementa. Pasa a valer 3. Esta sentencia I++, el I++, es lo mismo que, vamos ahora con otra, I++ es lo mismo que I más igual 1, que es lo mismo que I, por lo dicho anteriormente, I más 1. El I++ es el incremento en 1. ¿Está? Después está el más I. ¿Son lo mismo? Sobre I son lo mismo, pero no son exactamente iguales. Cambia la asociatividad. Perdón. Bueno, después les voy a mencionar rápidamente cuál es la diferencia, pero no quiero irme ahora de las repetitivas. Nos alcanza con saber que I++ es equivalente a I más igual 1, es equivalente a I igual I más 1. Entonces, esta es la sentencia for, una repetición de un conjunto de sentencias por una cantidad o una repetición establecida por la cantidad de veces que queremos repetir ese conjunto de sentencias. Después vienen las sentencias de repetición por condición de permanencia. Controlamos las repeticiones por condición de permanencia en el ciclo. Es muy importante que por más que usemos acá lo mismo que estábamos usando en las selectivas simples, es decir, una expresión lógica que va a controlar si se entra o no se entra a ejecutar el conjunto de sentencias contenidas, no nos confundamos. El while no es un if. El while me refiero a las sentencias de repetición condicionada, precondicionada, ¿sí? El while no es un if. Muchos se confunden y después usan un if como un while o un while como un if y no son lo mismo. Cuando queremos repetir, usamos repetir a través de una expresión lógica de permanencia, usamos while. Si nuestra intención no es repetir, sino ejecutar o no ejecutar un grupo de sentencias, es el if que vimos la semana pasada o las semanas pasadas. Entonces, sentencias de repetición controlada por una expresión lógica precondicionada. Tenemos este diagramita de Lindsay, que es un rectángulo pequeño sobre un rectángulo más grande. En el rectángulo más cortito, lo que ponemos es la expresión lógica que va a controlar el ciclo, o la permanencia, mejor dicho, en el ciclo, y dentro las sentencias que queremos ejecutar.
Bien, ¿cómo funciona esto? Es muy fácil. Nosotros venimos ejecutando las sentencias que estén anteriormente, de repente se plantea una expresión lógica, se evalúa esa expresión lógica. Si no se cumple, se corta el ciclo y no se ejecutan las sentencias. Es decir, si esta expresión lógica no se cumpliera de entrada, es decir, pongamos que la expresión lógica esta diría 1 es igual a 2, ¿sí? Como ya vimos expresiones lógicas, saben que es con el doble igual, ¿no? 1 igual a 2, no, eso no es nunca verdadero. Entonces, no ejecutaría ninguna vez este conjunto de sentencias. Bien, entonces no se cumpliría. Ahora, si la expresión lógica se cumple, si hay una expresión lógica cuyo valor fuera true, verdadero, entramos a ejecutar S1, S2, Sn. Cuando se termina de ejecutar la última subsentencia contenida, volvemos a evaluar la expresión. Volvemos a evaluar la expresión. Si en el momento de evaluación se cumple la expresión lógica, entramos de nuevo al ciclo. Si, bueno, terminamos de ejecutar Sn, volvemos a evaluar. Si se cumple, entramos de nuevo a repetir las sentencias contenidas. Volvemos a evaluar. Si no se cumple, nos vamos de la repetición. ¿Estamos? Es importante, supongamos que saber, ¿no? Que nosotros entramos con una expresión lógica que se cumple, ¿sí? Y de repente, bueno, empieza a ejecutar S1 y de repente S2 hace que esa condición lógica deje de cumplirse. La expresión lógica que habíamos evaluado anteriormente. El programa va a continuar ejecutando S3, S4, S5, Sn. Si se entra en el ciclo, se van a ejecutar todas las sentencias contenidas. No es que si alguna de las sentencias que están contenidas dejan o hacen que deje de ser verdadera la expresión lógica, se corta inmediatamente el ciclo, no sé, la sentencia 4. No. Una vez que entramos al ciclo, se van a ejecutar todas las sentencias. Para la computadora darse cuenta que tiene que irse del ciclo, tiene que volverse al paso de evaluación de la expresión lógica. ¿Estamos? Es decir, que si entro, ejecuto hasta el final y vuelvo a evaluar. Un ejemplo, bueno, contar de 1 a 100. Acá tenemos el valor, fíjense que le tuve que dar un valor inicial fuera de la expresión de la sentencia while, ¿sí? En el for nosotros tenemos un lugar donde dar un valor inicial al contador, pero en el while no tenemos un lugar donde darle un valor inicial al contador. Por lo tanto, tenemos que hacerlo antes de arrancar el ciclo, ¿no? En este caso, porque necesito un contador, porque tengo que contar de 1 a 100, pero puede darse casos donde no hay una variable contadora de pasos, ¿sí? En realidad, contar de 1 a 100, lo que uno haría es plantear un for directamente. Lo que pasa es que estoy haciendo lo mismo con todas las 3 sentencias que les estoy dando, para ver las diferencias entre ellas, ¿sí? ¿Cómo contaríamos de 1 a 100 con un while? Bueno, mientras i sea menor o igual a 100, muestro i, incremento. Y arranco con 1. Entonces, 1 menor o igual a 100, sí, muestro 1 en pantalla. Incremento, i pasa a valer 2. Vuelvo a evaluar. 2 es menor o igual a 100, sí, muestro 2, incremento. 3 es menor o igual a 100, sí, muestro 3, incremento. Así hasta el 99, muestro 99, incremento. 100 es menor o igual a 100, sí, muestro
incremento, pasa a valer 101, pero todavía no se dio cuenta el ciclo que, o mejor dicho, la sentencia que controla el ciclo, todavía no se dio cuenta que inmediatamente luego de ejecutar esta sentencia de incremento, ya no se cumple la condición. Tiene que volver a la cabecera y dice 101, ¿es menor o igual a 100? Sí, no, 101 no es menor o igual a 100. Entonces corta el ciclo y se va del programa. ¿Cómo lo vemos en C? Bueno, arrancamos inicializando el valor. Mientras el valor sea menor o igual a 100, mostramos, incrementamos, vuelve al while. Si el valor permanece siendo menor o igual a 100, mostramos, incrementamos, volvemos al while. ¿Sí? Así de simple. Luego de la precondicionada viene la postcondicionada. La diferencia entre la precondicionada y la postcondicionada es cuando se evalúa la condición. Por ejemplo, bueno, se ve en el diagrama, ¿no? El diagrama es muy parecido, nada más que digamos, el rectángulo de menor altura está debajo de la sentencia y por arriba de él está el conjunto de sentencias a repetir. ¿Cómo funciona la postcondicionada? Bueno, se cambia el orden de las partes de la sentencia, ¿no? Primero se ejecuta las sentencias contenidas. O sea, entramos de una, S1, S2, S3, Sn. Y luego se evalúa la expresión lógica. Si la expresión lógica se cumple, volvemos a ejecutar S1, S2, Sn. Si no se cumple, me voy de la sentencia. A ver, si bien en contar de 1 a 100, que es el ejemplo que estamos haciendo, porque es el primer ejemplo, no se ve la diferencia quizás como en otros casos, es importante que nos demos cuenta algo fundamental. Si en la precondicionada yo estoy evaluando la condición antes de entrar al conjunto de sentencias, como decíamos, puede pasar que la primera vez que evalúo la condición sea falsa. Entonces nunca entro a ejecutar el conjunto de sentencias contenido. Se ejecuta 0 veces. Con la postcondicionada, la expresión lógica a evaluar está al final. Con lo cual, sí o sí, se va a entrar al menos una vez a ejecutar el conjunto de sentencias contenidas, y si la expresión lógica, luego de haber ejecutado una vez el conjunto de sentencias contenidas, no se cumple, se va del ciclo. Dicho rápidamente, la precondicionada va a evaluar o va a ejecutar 0 a infinitas veces el grupo de sentencias contenido. La postcondicionada va a ejecutar al menos una vez o hasta infinitas veces el grupo de sentencias contenido. Pero seguro, al menos una vez, van a ser ejecutadas estas sentencias. ¿Sí? Bien, ejemplo contar de 1 a 100, no cambia mucho con respecto a la precondicionada. Inicializamos el valor de la variable i que está declarada, como entero, por supuesto. Mostramos, incrementamos, en este caso se incrementaría a 2. 2 es menor o igual a 100, sí. Mostramos, incrementamos. 3 es menor o igual a 100, sí. Vamos al 99. Mostramos 99, incrementamos 100. ¿Es menor o igual a 100? Sí. Mostramos 100, incrementamos 101. ¿Es menor o igual a 100? No, me voy. ¿Sí? Bien. En nuestro lenguaje, en las sentencias repetitivas postcondicionadas,
llaman do while, ¿sí? Es el do while. Se plantea de la misma manera que un while, nada más que está invertido. Primero se comienza con do, do llaves, el bloque de llaves separa o digamos delimita el conjunto de sentencias contenida. En este caso estamos haciendo la sentencia de asignación externa de mostrar por pantalla el valor de i, incrementamos y después evaluamos la expresión lógica con while y entre paréntesis la expresión. Bien, bueno, tienen ejemplos. A ver, en este caso, tenemos contar de 1 a 10, ¿sí? Contar de 1 a 10 con for, con while y con do while. Vamos a ver si esto funciona. Les voy a subir el código para analizar. Mostramos un ciclo de 1 a 10 con for. Después del for, ¿cuánto vale el i? ¿Cuánto vale el i? La variable contadora. Luego que nos fuimos del for. Bueno, si nos fuimos de for es porque dejó de cumplirse esta subexpresión que está ahora remarcada, ¿no? Que i sea menor o igual a 10. Entonces, lo más probable es que i se fue con 11. ¿Está? Bien. Ahora con el while de 1 a 10 y luego con el do while de 1 a 10. Para darles tiempo a ver la salida por pantalla de cada una de las sentencias, estoy usando la llamada de la función get, que está en esta librería coño.h, que no es estándar. Si están programando en Windows, la pueden incluir y pueden usar el get. Si no, pueden usar getChar, que es similar. Eso estoy haciendo para que el programa se quede esperando a que pulsen una tecla para ejecutar un ciclo u otro. Get lo que hace es leer una tecla. Entonces el programa se queda esperando a que yo apriete el teclado. Bien. Vamos a hacer un ejemplo un poco más entretenido. Vamos a hacer un programa que calcule la potencia de un número, ¿sí? Que se ingrese una base y un exponente y vamos a calcular la potencia, la base, el exponente puede ser negativo, y vamos a calcular la potencia. Por ejemplo, nos ingresan 2 y 3, el resultado es 8. Nos ingresan 2 y menos 2, el resultado es un 0,25, un cuarto, ¿sí? Bien, a ver, por ejemplo, declaramos dos variables, exponente e i, ¿sí? Y lo voy a usar para controlar el paso del ciclo. Después vamos a tener la base, ¿sí? Que es el número al que le vamos a calcular la potencia. Potencia, que es el resultado, que también puede ser real, que va a inicializarse con el valor 1. Ingrese base y exponente. Lo leemos. Si la base, ¿qué condición es esta? Lo vimos la semana pasada. Si la base es, ¿qué sería eso?
si la base es 0. ¿Sí? Recuerden. No, esto no. Recuerden que preguntar if not x es lo mismo que preguntar if x es igual a false, si estuviéramos con variables booleanas, pero si estamos con, bueno, en paréntesis, ¿no? Ustedes ya saben que la expresión lógica del if va entre paréntesis. Pero si estamos, esto si fuera una variable booleana, pero como estamos con variables numéricas, ¿qué dijimos? Que if not x, y preguntar if not x es lo mismo que preguntar si x es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Sí? Y preguntar if x es equivalente a preguntar si x es distinto de 0. ¿Estamos? Entonces, volviendo al programa, si yo pregunto if not base, estoy preguntando si la base es 0. Si la base es 0 y el exponente es menor o igual a 0, estoy en casos que no son muy agradables. ¿Por qué? 0 elevado a la 0, tengo indeterminación. 0 elevado a la menos 1, tengo división por 0. Entonces tengo error. ¿Sí? Error. Y no entro, como si entro al if diciendo error, recuerden, es un if de una sola sentencia contenida, por lo tanto las llaves son opcionales. Y si no hay error, entro al else. Y en el else digo, bueno, a ver, si el exponente es negativo, lo que hago es dar vuelta a la base, ¿sí? Es decir, calcular la inversa, base es igual a 1 sobre base. Porque una vez hecho eso, calculo la potencia con su valor absoluto. Con el valor absoluto del exponente, quiero decir. Y finalmente, vamos a ejecutar la multiplicación repetida, que es en definitiva la potencia, desde 1 hasta, esta función ABS es el módulo, el valor absoluto del exponente. Incrementando de a 1, potencia es igual a potencia por base. Está decir que por igual base, esa sentencia es igual que pod igual a pod por base. Aquí tenemos dos sentencias de asignación equivalentes. Eso es potencia por igual base. Estamos multiplicando potencia por base y asignándoselo a potencia. En este caso, en los dos casos, ¿no? Pero este es el que yo utilicé en el programa. Bien, entonces, ahora que hacemos un debugging y vamos viendo el paso a paso. Quiero volver un poquito a la función ABS, al valor absoluto. ¿Sí? Si exponente vale menos 5, ABS de exponente vale 5. ¿Sí? Si exponente vale 8, ABS de exponente es 8. Para poder utilizar esta función ABS hay que incluir la librería mat, mat.h en C o cmat en C++. A ver, ¿es totalmente necesario utilizar ABS? No, lo podría haber resuelto con un if, ¿no? Yo usé ABS porque lo quería introducir, mostrarles que puedo incluir una librería y utilizar funciones. ¿Qué es una librería? Una librería es un código fuente, ¿sí? Otro código que fue hecho por los
por los que, bueno, desarrollaron en este caso el compilador, estas ya son librerías estándares que existen hace muchos años. Y en esas librerías lo que me dan son funciones, ¿sí? Por ejemplo, el cout y el cin están en el IOStream. Si no incluyera acá IOStream, no puedo utilizar cin y cout. Pruébenlo, van a ver que no les compila. Bueno, para poder usar ABS tengo que incluir CMAT. Bien. Me permiten utilizar funciones las librerías. Hay librerías para todo. Hay librerías para conectarse a motores de base de datos, librerías para graficar por pantalla, librerías que son para imprimir. Hay librerías para todo. En lenguajes robustos hay librerías para todo. Bien. Entonces, cuando este for acá se repite lo mismo que veníamos diciendo desde la clase pasada. Este for no tiene llaves porque contiene una sola sentencia adentro. Por ahí, para que no se confundan, podríamos poner las llaves. Por ahora, yo les decía que para mí, yo se los voy a tomar como bueno, no les voy a decir, las llaves acá no van. Sí, hagan lo que a ustedes les resulte más cómodo. Esa es la primera materia de programación. A mí no me molesta que usen 2 líneas para poner 2 llaves nada más. Como quieran ustedes, como se sientan cómodos. Entonces, cuando termine de ejecutar el ciclo, ¿sí?, de repeticiones, voy a emitir el resultado. Es importante darse cuenta que el resultado está en el else, porque voy a emitir un resultado si no hubo error. ¿no? Si hubo error, no puedo decir el resultado fue tanto. Por lo tanto, también está incluido dentro del else, la impresión del resultado. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner un breakpoint, que es lo que les enseñé en la práctica, y vamos a poner valores sencillos, a ver. Vamos a poner valores sencillos. Base 2. Exponente menos 3. Bien. Ahí retomó el foco CodeBlocks. Acá tenemos las inspecciones, ¿sí? Exponente vale menos 3, base vale 2 y vale 0 actualmente. La potencia vale 1. Vamos a ir ejecutando paso a paso con F7, como habíamos visto la semana pasada. A ver, base es igual a 0 y exponente menor o igual a 0, no. Así que entró el else. Perfecto. Bueno, exponente es menor a 0, sí. Entonces acá tengo que entrar al if. Tendría que entrar. A ver, entró, perfecto. Base es igual a 1 sobre base. Base actualmente vale 2, pero cuando le doy F7 a esa línea, pasó a valer 0,5. Bárbaro. Bueno, for desde i igual a 1, o sea que i tendría que valer, ahora que está valiendo 0, debería valer 1. Mientras i sea menor o igual al módulo del exponente, o sea, mientras i sea menor o igual a 3. Si i va a valer 1 y en el ciclo voy a contar hasta 3 con incremento de a1, debería entrar ahora. A ver, F7. Perfecto, entré. ¿Y qué voy a hacer? Potencia es igual a potencia por base. La potencia actualmente vale 1. Por 0,5, bueno, se le debería asignar 0,5 a la potencia. A ver, F7. Bien, potencia quedó en 0,5. Bueno, miren, este es el orden, fíjese que el orden de lo que vamos viendo en el debug tiene que coincidir con el orden que yo les planteo en la teoría. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que i se tiene que tomar el valor inicial. Después tiene que evaluarse si no se va del límite. Se ejecutan las sentencias
y ahora estamos acá. Se tiene que incrementar I y volver a evaluar si no se corta el ciclo. Entonces, I vale 1. Estoy parado de nuevo justo en el encabezado. Se tiene que incrementar I, o sea que I tiene que pasar a valer 2 porque el incremento es de 1. Se tiene que incrementar I y evaluarse si me pasé del límite superior, el módulo del exponente, o no. A ver. Ah, perfecto. Y se incrementó, no se pasó del límite, entonces entro. Y ahora se va a multiplicar potencia, que vale actualmente 0,5, por base. ¿Sí? O sea que debería valer 0,25. A ver, F7, exacto, pasa a valer 0,25. Y vale 2. Y vale 2. Estoy de nuevo en el encabezado. ¿Qué tiene que hacer ahora? Se tiene que incrementar y volver a 2, que es evaluar si me pasé o no. Si se pasa, se tiene que cortar el ciclo, si no, va a volver a ejecutar. A ver, y vale 2, ¿eh? Miren acá a la izquierda. Perfecto. Y vale 3 ahora, y como no se pasó del módulo del exponente, entré al ciclo. Multiplicamos de nuevo potencia, que vale 0,25, por la base, que vale 0,5, 0,125, F7. Perfecto. Y ahora, observen atentamente, y está valiendo 3, y estoy justo por evaluar de nuevo el encabezado, que es incrementar y evaluar el límite superior, ¿no? El K2, digamos. A ver. Excelente. Se incrementó I, pasó a valer 4. Se evaluó si no superaba el módulo del exponente, que sería 3. Como lo superó, no se cumple más que I esté por debajo del límite superior y me voy. Me voy de la sentencia for a ejecutar lo que continúe por fuera de la sentencia for. En este caso, mostrar el resultado. F7. Recuerden que el cout, como incluye varias subsentencias, ahí estamos en el return. Hay que darle varias veces F7. El resultado es 0,125. ¿Está? Bueno, con esto vemos la sentencia for. Hay infinidad de cosas para hacer con for. Yo les voy a subir estos problemitas. En el for, por ejemplo, se puede contar hacia atrás o se puede incrementar, como ya vieron en el diagramita. Vamos a hacer ejemplos. A ver, otros ejemplitos muy básicos. En el for se puede incrementar el paso como yo quiera, ¿no? A ver, vamos a usar un i. Vamos a usar un i, este lo saco. Y vamos a hacer un cout. Un cout de i, como veníamos haciendo. Y mostramos i. Mientras i sea menor o igual a 10. A ver, por ejemplo, i más igual 2. Puedo contar de a 2, ¿sí? Desde 1, mientras no me pase de 10, contando de a 2. Y voy a mostrar i. A ver, me quedó abierta la sesión de i. ¿Sí? Por ejemplo, puedo contar de a 2. ¿Sí? Puedo ir de atrás hacia adelante. ¿Qué pasa si yo pongo 10 mientras sea mayor a 0? Por supuesto, no puedo incrementar ahora, tengo que decrementar. Esto es igual i menos 1. Puedo contar de atrás hacia adelante. Puedo contar de atrás hacia adelante de a 2, de a 3, de a lo que quiera. Y menos igual 2. ¿Sí? De atrás hacia adelante.
Los límites no tienen por qué ser constantes hardcodeadas como está ahora, ¿no? Es decir, en el código fijo pueden ser variables. Por ejemplo, n, cout, así como fue en el de la potencia, ¿no? Ingrese el valor superior. O vamos a ponerle, a ver, K1, vamos a hacer esto. K2, incremento. Ingrese el valor, sí, ingrese el valor inferior. Yo lo llamé K1, K2 o T en el machetito. Ustedes lo pueden llamar como quieran. El valor inferior, K1. Y ese valor superior, Sein K2. Bueno, el incremento, ¿no? El incremento que acá lo llamamos inc igual K1, mientras sí sea menor o igual a K2 y más igual inc. Bueno, a ver cómo queda genérico. Contá desde el valor inferior, desde 1 hasta 1000 de A5. Ahí está, ¿sí? Está justo en los casos impares porque arranqué desde 1, ¿no? Y el 1001 ya se pasaría, por eso no me lo mostró.